Vemos que aquí hay vecinos que ya han tenido que salir. Han tenido que salir aquí debido pues que ya viene la inundación. ¿Cómo se encuentra el nivel del agua ahorita ahí? Ya está, está alto. Está alto. Está alto ya. Sí, mire que andamos haciendo un reportaje aquí para que vengan a ayudar algo así la gente. ¿De dónde proviene esa agua? Del río. Y se mete Por acá, por- sí, está es por algún canal, me imagino. ahí. Sí, por aquel túnel y por aquí. Ajá. ¿Y cuándo empezó a subir el nivel del...? Ahorita, cuando yo fui a aquel lado no estaba el nivel acá, hasta aquí. Y ahorita que vengo ya no puedo entrar a la casa. Ah, sí, hombre. Quería acá una colchoneta, pero no puedo. O sea que está subiendo el río ahorita últimamente. Hola a todos, sean bienvenidos a este su canal Panorámica 504. Me encuentro actualmente rodando por la CA5 en el sector colindante entre Villanueva, Pimienta y Potreríos. Vamos a realizar una toma panorámica de estos lugares para ver cómo se encuentran en este momento, ya que estas zonas son las más vulnerables. Estas tres zonas que vamos a recorrer en este motovlog del día de hoy, a las crecidas pues que tiene el río Ulúa por este sector. Ya algunas de las personas pues que evacúan esta zona ya han tenido que salir respectivamente de sus lugares de habitación para poder pasar pues este temporal del huracán Julia que amenaza a esta zona norte de Honduras. Aquí vamos ahorita prácticamente por lo que se conoce como kilómetro 86. Este es el kilómetro 86, principalmente un sector que se ve afectado prácticamente por este canal de agua lluvia que viene de la parte del sector de Villanueva, de la parte más arriba de Villanueva Cortés, y este canal que vemos acá es el que se desborda por este sector e inunda todas estas viviendas que se encuentran acá en este kilómetro 86. Más sin embargo vemos que el caudal todavía de ese canal está abajo, más sin embargo pues las zonas acá no se encuentran todavía inundadas, y vamos a seguir reportando esta panorámica de cómo se encuentran estas zonas que generalmente son vulnerables a estas inundaciones en este sector conocido como kilómetro 86, ubicado entre... Vemos que logro ver que parece que ya el agua ya viene ingresando por un sector de esta zona. Vemos que aquí hay vecinos que ya han tenido que salir. Han tenido que salir aquí debido pues que ya viene la inundación. O sea que está subiendo el río ahorita últimamente. Sí, ando haciendo un reportaje de estas zonas que están aquí. Esta Pimienta. ¿Y tiene más familia usted que evacuar? Aquí solamente estoy yo, mi familia está en Potreríos. Ajá. ¿No logró sacar su cosita? Una parte si la sacamos. Yo tengo una cuerda por Monte Santo. Ajá. Es decir que ahorita va creciendo el nivel. Está levantando de vuelta. Bueno, Hay que darle gracias a Dios. sí. Hay cualquier cosa, estamos a la orden. Yo siempre voy a seguir viniendo por acá. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Mi nombre es José Aníbal Amaya. ¿Dónde está albergado ahorita? Aquí en Monte Santo. ¿Alguna iglesia de ahí? Bueno, ahí si cualquier cosa ahí lo vamos a ir a ayudar a ver si conseguimos algunas víveres o algo porque siempre la gente necesita comida o agua. Sí, Agua, para... ya pues, ha fallado. Sí. Y víveres también se necesitan. Sí. Vaya pues, mucho gusto. A mí me gusta siempre. Sí, vaya.
recorro pues aquí actualmente esta zona que es vulnerable. Aquí se le llama el kilómetro 86, está entre Pimienta y Villanueva. Ya vemos que empieza a aumentar aquí los niveles del río y esperemos pues que no pase a más, porque son muchas familias pues necesitadas que están aquí en este sector. Esta es otra zona entre Pimienta, sector de Pimienta y Villanueva. Otra zona pues que ya comienza a sentir la crecida. Vemos que aquí hay un canal, toda esta agua pues se acumula acá y esta zona pues ya empieza a sentir los embates de esta inundación. El río Ulúa pues inunda esta zona y ya vemos pues que ya hay personas que de la parte de allá al fondo que ya empiezan a salir o a sacar sus pertenencias, ya que esta es una zona también productiva. Aquí hay siembros, aquí hay cultivos, plantaciones de banano, y el río Ulúa pues se encuentra al fondo y cuando se empieza a desbordar, estas son las primeras zonas que empiezan a sentir esta crecida abrupta de este río Ulúa aquí en el sector de Pimienta Cortés. Ya aquí ya estamos en Pimienta Cortés. Vemos que empieza a sentir aquí este lugar la crecida del río Ulúa, que hay bastante viento en este sector, sopla mucho el viento y es muy arriesgado realizar una toma aérea de este sector, pero sí voy a documentar visualmente cómo se encuentra el nivel de este río aquí en Pimienta Cortés, ya que anteriormente pues ya venimos a realizar una toma y veíamos pues los niveles que tenía aquel momento y del trabajo pues de dragado que estaban realizando algunas máquinas en la parte cercana aquí al puente sobre el río Ulúa en Pimienta Cortés. Hay mucho viento, no podremos hacer una toma aérea del lugar, pero sí vamos a verificar cómo se encuentran actualmente en este sector los niveles del río. Vemos que el río pues considerablemente tiene un cauce, no como el temporal anterior de lluvia que abarcaba toda esta zona. Vemos que mayormente el caudal es poco, no obstante podría ser que en horas próximas de la tarde, dependiendo del nivel de lluvia que venga de la parte alta de la montaña, específicamente del lado de Santa Bárbara, pueda incrementar los niveles de este río Ulúa aquí en el sector de Pimienta Cortés. Los niveles pues están bajos, puede considerar un nivel bajo en comparación con el que anteriormente tenía en el temporal lluvioso de hace unas semanas atrás. Vemos que la maquinaria pues se encuentra todavía allá, la que estaba realizando el dragado del río, pues ya actualmente vemos que está retirada. Esperamos que no siga creciendo este temporal lluvioso para que no provoque algunos daños aquí en este sector.